El sonido del viento cortaba el desierto. La arena se movía en ondas, como si el propio tiempo respirara. En lo alto de una colina, un hombre estaba arrodillado, el rostro vuelto hacia el cielo, los ojos cerrados. Ninguna palabra salía de su boca, pero algo estaba sucediendo. El aire a su alrededor parecía vibrar. Los pájaros habían dejado de cantar y hasta el viento se callaba. Quien lo viera de lejos pensaría que era solo otra oración. Pero en aquel silencio, todo el universo escuchaba. Ese hombre era Jesús. Y lo que él hacía en ese instante no era una simple plegaria. Era una técnica espiritual que pocos comprendieron y que transformaba por completo la manera en que él se conectaba con el Padre. Mientras muchos hablaban, Jesús escuchaba. Mientras otros pedían, él se alineaba. Y es en ese secreto, escondido entre las palabras del Evangelio, donde está el poder que puede cambiar la forma en que oras y cómo vives. La mayoría de las personas cree que orar es hablar sin parar. Pero Jesús hacía lo contrario. Se alejaba de las multitudes, buscaba lugares desiertos y allí permanecía en silencio. Ese silencio no estaba vacío. Era un espacio donde el corazón podía oír lo que la voz no alcanzaba a decir. Porque, antes de hablar con Dios, Jesús escuchaba lo que el Espíritu decía dentro de él. En aquella quietud, él no recitaba frases hechas, no seguía rituales, no pedía como quien exige. Se ponía en sintonía. Y esta es la primera parte de la técnica. El silencio no es ausencia de oración, es su comienzo. Cuando te callas por dentro, el ruido del mundo cesa, y lo que queda es el sonido de Dios. Por eso Jesús decía, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora en secreto. No se trataba del cuarto físico, se trataba del cuarto del alma. Cerrar la puerta significa callar el mundo. Significa apagar las voces externas y también las internas, que gritan dentro de la mente. Porque es en ese silencio donde la presencia se manifiesta. Cierta vez, los discípulos pidieron, Señor, enséñanos a orar. No pidieron aprender a sanar, ni a multiplicar panes. Querían entender cómo Jesús se conectaba con lo divino de una forma tan intensa. Y Jesús respondió con algo simple, pero profundo. Padre nuestro que estás en los cielos. Detente y piensa. Él no empezó con una petición. Empezó con una conexión. No dijo mi Padre, sino nuestro Padre. Porque la técnica de oración de Jesús comenzaba con unidad. Él no oraba solo. Oraba en sintonía con toda la creación. Era como si su corazón dijera, Padre, yo y todos tus hijos somos uno contigo. Este es el segundo secreto. La oración eficaz no nace de la separación, sino de la unión. Cuando oras como si Dios estuviera lejos, creas distancia. Pero cuando oras como quien ya está dentro de su presencia, algo cambia. Jesús no pedía que Dios viniera. Él ya sentía a Dios allí. La oración entonces no era una petición. Era una comunión. En los manuscritos antiguos, especialmente en textos hebreos y arameos, hay una relación curiosa entre la palabra espíritu y respiración. La palabra ruach significa al mismo tiempo viento, aliento y espíritu. Cuando Jesús oraba, respiraba de forma consciente, inspiraba profundamente, como quien acoge la presencia de Dios, y al exhalar, entregaba lo que necesitaba soltar, miedo, duda, culpa. Era como si cada respiración fuera una conversación con lo divino. Y quizá por eso, antes de realizar milagros, el Evangelio muchas veces menciona que Jesús suspiró profundamente. La técnica era simple, pero poderosa. Respirar, sentir, entregar. Sin prisa, sin ansiedad. ¿Por qué? Mientras muchos hablaban con apuro, él sabía que la oración no está hecha de palabras, sino de intención,
Y cuando la respiración se alinea con la fe, todo el cuerpo se transforma en un templo vivo. Jesús siempre buscaba lugares altos para orar, no solo por la vista, sino por el símbolo que eso representaba. La montaña es el punto entre el cielo y la tierra, el lugar donde lo humano toca lo divino. Cuando él subía, no llevaba multitudes, llevaba solo el silencio, el viento y la presencia. Allí recargaba el alma. Las Escrituras dicen que, después de largos periodos de oración, Jesús bajaba de las montañas con poder. Los milagros sucedían, los corazones eran sanados y lo imposible se volvía real. La técnica estaba en subir hacia adentro. No hace falta una montaña física. La subida ocurre cuando te elevas por encima del miedo, del ego, de la prisa. Cuando callas lo que es pequeño, lo que es grande se manifiesta. Y es en esa altitud espiritual donde la oración se convierte en un puente, no entre el hombre y el cielo, sino entre el cielo y el corazón. Hay un momento en el Evangelio en que Jesús dice algo que parece simple, pero es el núcleo de la técnica. Todo lo que pidan con fe, creyendo, lo recibirán. ¿Pero qué es la fe? No es solo creer que algo va a suceder, es sentir que ya sucedió. Cuando Jesús oraba, Él no pedía con duda, agradecía antes de ver el resultado. Esto es lo que llamamos oración con gratitud anticipada, el punto máximo de la fe. Porque cuando agradeces antes, le dices al universo, yo confío. Y esa confianza lo cambia todo. La fe no es emoción, es frecuencia. Y la frecuencia de Jesús era el amor. Todo lo que Él hacía partía de ese estado. Por eso, nada le era imposible. Cuando el corazón vibra en amor, la oración se vuelve una extensión de la creación. No luchas por ser escuchado. Tú y Dios hablan el mismo idioma. Al principio de todo, Dios creó el mundo con palabras. Y dijo Dios, sea la luz. Y hubo luz. Jesús comprendía ese poder. Por eso, Él no desperdiciaba palabras. Cada frase que salía de su boca era medida, cargada de intención. Cuando decía, levántate y anda, no era una orden vacía, era una creación en movimiento. Su palabra traía la energía del Padre. Y este es otro secreto de la técnica. Las palabras tienen poder cuando salen de un corazón alineado. No es el sonido lo que mueve el milagro, es la verdad que el sonido transporta. Por eso, antes de orar, alinea tu emoción. No ores en desesperación, ora con convicción, porque la desesperación habla de carencia, pero la fe habla de plenitud. Muchos oran y creen que Dios no respondió, pero Jesús enseñó algo diferente. Él decía, tu Padre ya sabe lo que necesitas antes incluso de que lo pidas. Esto significa que la respuesta no viene después, ya existe. Lo que cambia es nuestra capacidad de percibirla. La técnica de Jesús no era pedir hasta ser atendido, era abrir los ojos hasta ver que ya había sido atendido. Cuando oras a la manera antigua, esperas el milagro, pero cuando oras como Jesús oraba, te conviertes en el milagro. El cambio ocurre dentro de ti, y el mundo solo refleja. Hay un detalle curioso. Jesús nunca oraba para cambiar a Dios. Oraba para cambiar al hombre. Cada oración era un viaje interior. Entraba como humano y salía como canal de lo divino. La oración era un proceso de transformación, no de trueque. Por eso Él decía, hágase tu voluntad. Porque la verdadera oración no intenta controlar el cielo, se entrega a Él. Y es en esa entrega donde la vida empieza a alinearse. Muchas veces, oramos pidiendo que las cosas cambien, pero la técnica de Jesús nos muestra, cuando cambias por dentro, el mundo cambia por fuera. ¿Te has dado cuenta de que Jesús casi siempre oraba con los ojos cerrados? No era solo reverencia, era enfoque. Cerrar los ojos es apagar la ilusión de lo que parece real,
para ver lo que realmente es. Es el mismo principio usado por profetas y místicos de todas las épocas. Los ojos cerrados ven lo que los ojos abiertos no logran ver. Cuando oras e imaginas la luz, el amor, la presencia, no estás soñando, estás creando un campo de energía. Y es en ese campo donde el milagro sucede. Si quieres orar como Jesús oraba, empieza así. Primero, silencia. Respira hondo. Siente el momento. Apaga el mundo. Segundo, alinea tu corazón. Siente que Dios no está afuera, está dentro. Agradece antes. Siente la presencia. Tercero, habla con intención. Pocas palabras, pero que cada una venga con fe, amor y propósito. Y entonces, escucha, porque la respuesta no viene en el ruido, sino en el susurro. Imagina ahora, tú, en silencio, respirando, sintiendo el corazón latiendo despacio, la presencia de Dios llenando cada espacio. Ya no estás pidiendo, estás conversando. Esa es la oración que mueve el cielo, no por las palabras, sino por la verdad que sale del corazón. Y así es como Jesús transformaba lo imposible en realidad. Él no tenía prisa, no tenía miedo, solo confiaba. Y eso lo cambia todo. Tal vez el secreto de la técnica de oración de Jesús no sea algo que Él enseñó con palabras, sino algo que mostró con la vida. Silencio, alineamiento, fe, amor, entrega. 5 pasos que transforman una simple oración en un encuentro real con Dios. Y cuando ese encuentro sucede, nada vuelve a ser lo mismo, porque te das cuenta de que nunca estuviste hablando solo, que cada suspiro tuyo siempre fue escuchado, y que el cielo siempre respondió.